¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un video más sobre nuestro comentario del libro Cómo evaluar la rigurosidad científica de las tesis doctorales. Y el día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante y en ocasiones descuidado. El día de hoy vamos a hablar sobre la rigurosidad de los antecedentes. Como ustedes ya saben, en esta segunda temporada hemos empezado por el problema científico. Hemos continuado con los objetivos y en el video anterior vimos la justificación doctoral o la justificación de la tesis doctoral. Ahora nos vamos a concentrar en la rigurosidad de los antecedentes. Y como ustedes quizás habrán visto al elaborar su tesis, al revisar tesis de otros trabajos, se habrán dado cuenta que la parte de los antecedentes a veces es un poco problemática o a veces no cumple los estándares. Entonces, los comentarios que haré en este video irán en dos sentidos. Por un lado, mencionaré los criterios para los antecedentes de una tesis doctoral y de paso hablaré sobre cómo deben ser los antecedentes en una investigación normal, que es la de pregrado. Empecemos entonces. Aquí hay varios puntos que el autor utiliza para recomendar cómo debe ser la revisión de los antecedentes. Generalmente nos han dicho que un antecedente debe tener 5 años de antigüedad. Van a ver que el autor no está tan de acuerdo con esa idea y vamos a verlo en el camino, vamos a ver por qué. Entonces, primera idea sobre los antecedentes. Dice el autor que se debe realizar una revisión crítica de diversos estudios que se hayan realizado previamente. Por eso, los antecedentes no son la aglomeración de investigaciones previas sobre el tema. En otras palabras, yo puedo ir a Cielo, Scopus o PubMed, descargo todos los artículos que están en relación con mi tesis o con mis variables y diría, esa es el corpus de mis antecedentes. Y eso no. Por eso el autor dice, no es aglomeración de investigaciones previas sobre el tema. Entonces, ¿qué es un antecedente o antecedentes? Es la revisión crítica y balanceada de las tendencias de la bibliografía sobre el tema. A mí esta definición me parece excelente, porque hacer una revisión de antecedentes implica ver muchos estudios, y con el mucho no tengo un número exacto, pero es buscar mucha información y de esa información que yo voy encontrando tengo que utilizar un criterio propio como investigador y voy descartando o incluyendo aquellos trabajos que sí me van a servir. Una vez que tenga una lista o una cantidad de artículos o tesis que sí me van a servir, también tengo que hacer un nuevo filtro para ver cuáles de ellas exactamente están en la línea de investigación de mi trabajo. Por eso el autor dice es una revisión crítica y balanceada. La actitud crítica para redactar los antecedentes implica realizar una selección y lectura detallada de la literatura que ha sido buscada y revisada previamente. A mí me parece este uno de los mejores párrafos de esta sección, que es el capítulo 6. ¿Por qué? Porque hay mucha información que necesitamos discutir y comentar. Primero, una vez ya, supongamos que tengo todos mis antecedentes, los he refinado, los he pulido, ¿y qué hago? Tengo que hacer una redacción, tengo que explicar o mostrar al lector de mi investigación cómo es el contenido de estos antecedentes. Aquí hay varias estrategias. En mi caso, a algunos de mis asesorados les he compartido una plantilla que me enseñaron a mí en la maestría. Felizmente, uno de los docentes era un cascarrabias, pero era alguien que le gustaba mucho la investigación. Y nos compartió una plantilla, era una matriz para hacer antecedentes. Entonces uno leía el material, colocaba esa información en la tesis, en la matriz, y de esa matriz se convertía a antecedente, como párrafo. A mí me parecía muy útil y en ocasiones comparto a mis asesorados cuando veo que necesitan
organizar mejor la forma de redactar sus antecedentes. Entonces, leo mis antecedentes, selecciono y extraigo la información para poder mostrar en mi trabajo de investigación. Luego dice algo también sumamente importante. Se efectúa con el propósito de examinar la confrontación entre enfoques, autores y procedimientos y resultados empíricos. O sea, si yo tengo un tema, los investigadores que ya han revisado ese tema, que lo han tratado, lo han trabajado, no todos están de acuerdo con los resultados. Es más, para abordar ese problema, generalmente hay varios enfoques, varias miradas. Y en un mismo enfoque habrán autores que digan, el resultado es así por esta razón, o el resultado no debe ser así por esta razón. Y esto enriquece mucho a la hora de hacer las discusiones. Las discusiones básicamente deberían nutrirse de lo que dicen los antecedentes, además de otras fuentes, otros autores. En segundo lugar, dice, la revisión crítica de los antecedentes involucra también la distinción entre material riguroso de aquel que no lo es. Me parece fascinante porque, y voy a hablar de algo que yo vivo todos los días, y es el uso, y esto me lo enseñaron también en la maestría y en el doctorado, es el uso de, o mejor dicho, la ausencia de un criterio para discernir entre material bueno y material no bueno. No voy a utilizar otra distinción, básicamente esta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, y esto lo enseñan también en otras universidades. Más o menos la idea es esta. Cuando los tesistas buscan información, van a repositorios, van a bases de datos, generalmente buscan tesis virtuales para poder guiarse, lo cual me parece una excelente práctica. Sin embargo, y aquí hay un grave problema, del 100% de tesis que se publican en una universidad, no todas tienen el mismo nivel de exigencia o de rigurosidad. Voy a inventarme un número para para mejorar mi argumento. Supongamos, tengo 100% de tesis, 10% de tesis están mal hechas, mal asesoradas, mal guiadas, mal escritas, mal planteadas o tienen un mal diseño. Y puede ser que tu tesista vas al repositorio, encuentras tesis sobre tu tema y por una mala suerte, una de estas tesis del 10%, que probablemente sea más esa cantidad, sea de tu tema, sea de tu interés y hasta pueda tener tus instrumentos. Agarras esa tesis, la usas como antecedente y no te das cuenta de que ese documento que no tiene calidad, no es riguroso. Entonces, el autor dice que el tesista de nivel doctoral debe distinguir entre material riguroso y del que no lo es. Entonces, para aquellos que están llevando el doctorado, necesitan tener capacidades para poder distinguir de un trabajo con buen diseño de uno que no lo tiene. Para los tesistas de grado esto es más complicado porque ellos todavía no tienen las herramientas o las capacidades para poder hacer esta distinción, por lo cual necesitan mucho del apoyo y soporte de sus asesores. Sigue. Con la revisión crítica se categoriza los antecedentes según el método que han empleado, evitando así que se utilice información indistintamente de fuente subjetiva u objetiva. Es necesario que el doctorando, y esto es muy importante, analice las propiedades o limitaciones metodológicas de los estudios y sus implicancias en las conclusiones del mismo. Esto es maravilloso y voy a explicarlo. Asumamos que ya tengo 10 antecedentes. De estos 10, todos son rigurosos, tienen un diseño adecuado. No necesariamente tiene que ser bueno, tiene que ser básicamente de calidad. No tiene que ser maravilloso, etc. Tiene que ser adecuado, bien hecho. Pero
Toda tesis o todo estudio, aun cuando sea de calidad, aun cuando sea riguroso, tiene lo siguiente. Tiene limitaciones metodológicas o tiene propiedades que a mí me van a ayudar a poder utilizarlos en mis discusiones. Por decir, mi tesis puede abarcar el tema del transporte o expectativas de percepciones de los peatones en el transporte de Lima, por decir un tema X. Y para eso voy a encuestar a 100 personas, un número al azar. Entonces, una tesis o un antecedente ha realizado un muestreo aleatorio. Otra tesis ha realizado un muestreo por conveniencia. Cada una de estas tesis o artículos o materiales elabora sus conclusiones y ambas, para mi investigación, me son muy útiles. Sin embargo, el trabajo que utilizó un muestreo no aleatorio tiene una limitación, que es la generalización. No se puede generalizar como sí se podría hacer con el otro trabajo. Entonces, el investigador necesita darse cuenta, tomar advertencia, ser muy cuidadoso de cuáles son las limitaciones metodológicas para cada trabajo. Y esto tiene que ver mucho con el muestreo, la población, el marco muestral, etcétera, etcétera. Luego, en cuarto lugar, el autor dice: la exposición de los antecedentes contiene las investigaciones que se han realizado sobre el tema, es decir, la redacción de los antecedentes, asegurando que la investigación emprendida responda realmente a un vacío de conocimiento en el sistema teórico de la ciencia y no a una simple ignorancia del investigador. Y recalco esto porque ya me ha pasado, lo he visto en la universidad y pasa lo siguiente. Pongamos, un tesista necesita explicar por qué la galleta de chocolate genera cierta condición en las personas. Muy bien. El tesista revisa 10 artículos y me dice, ojo, estoy haciendo un ejemplo imaginario, basado en la realidad, porque lo he visto varias veces. El tesista me dice, no encuentro una posible hipótesis de por qué esta galleta tiene este efecto en los varones. Entonces, la pregunta es, ¿esta ausencia de respuesta o de hipótesis es o bien un vacío en el conocimiento, como dice el autor, o es una simple ignorancia del investigador? Entonces, generalmente a mis asesorados, en ese caso, les digo lo siguiente. Trata de ver sus antecedentes, si son nacionales o internacionales, y les pregunto en qué idiomas han encontrado el antecedente. Cuando les recomiendo revisar antecedentes, por ejemplo, en inglés o en determinados lugares o en determinadas fuentes, ya sean repositorios u otro lugar, ellos descubren que ese vacío no era un vacío del conocimiento, era una ignorancia del investigador. No sabía. Luego vuelve a la semana siguiente, a la quincena siguiente y me dice, profesor, doctor, ya sé que esto es así, 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 y tiene una mayor claridad del campo y por lo tanto ya tiene más certeza y más capacidad para identificar el real vacío del conocimiento, que no era que no sabía cuál era la conexión entre el alimento y la condición, sino era otro que se descubrió buscando mejores referencias. En quinto lugar, el autor dice lo siguiente: los antecedentes de investigación son la parte de la fundamentación teórica que sirve para responder las siguientes preguntas. Y esto me parece muy útil para todos los niveles de tesis, pregrado y posgrado, maestría, doctorado, etc. El autor plantea 6 preguntas. Entonces, si tú estás desarrollando una tesis, un trabajo de investigación, y ya tienes, por ejemplo, 3 páginas de antecedentes, que es la tradición en algunas universidades: 5 locales, 5 nacionales, 5 internacionales, y quieres saber si tu trabajo está bien, podrías aplicar estas 6 preguntas. Primero,
¿Qué tanto se ha investigado sobre el tema? Al leer tus trabajos, yo puedo saber, o tú sabes, cuánto ya se sabe sobre el tema. 2. ¿Hay estudios previos parecidos al que quieres realizar? Para mí, particularmente, personalmente, esta es una de las preguntas que procuro hacer a mis tesistas porque me parece muy útil. Es decir, sucede a veces, y esto es importante, sucede que yo estoy haciendo una investigación, vamos a relacionar la variable A con la variable B. Busco en los antecedentes, no hay variable A, pero sí hay variable B. Hay variable A, pero solo dimensión de la variable B. Entonces busco y no encuentro. ¿Qué significa eso? Eso puede significar dos cosas. O bien, como hemos visto aquí en el punto número 4, o bien es vacío el conocimiento o es ignorancia del investigador. Si después, y eso me ha pasado porque incluso me ha pasado con tesistas que han hecho todo el esfuerzo, han buscado en Research Rabbit, en Gecko, en Connected Papers, y no he encontrado, ni en inglés ni en español. Entonces ahí yo me doy cuenta que no hay estudio previo parecido al que quiero realizar. Lo que implica que hay un vacío, o es un campo no explorado, hay vacío en el conocimiento, etc. En la mayoría de casos sí existen estudios previos parecidos al que uno quiere realizar. En mi caso, por ejemplo, yo estaba haciendo un análisis fenomenológico de dos categorías. La categoría del capital cultural y la categoría de la equidad educativa. Entonces, cuando empecé a hacer mi investigación, no encontraba, ni por aquí ni por acá, no había. Hasta que tuve que buscar en repositorios bien rebuscados. Y me di cuenta que sí había mucha información. No exactamente la que yo quería, pero que se acercaba, o como dice el autor, parecido, sí, había. Entonces, si tú estás haciendo tu tesis y sientes que no existen estudios parecidos, procura revisar tus fuentes de información. Si ya has buscado en muchas fuentes de calidad y aún así no encuentras, probablemente estés ante un vacío del conocimiento. Siguiente. ¿Quiénes son los estudiosos más representativos del tema? Esto me parece bastante importante porque una forma de hacer los antecedentes es muy libresco, muy de teorías. Existe la teoría A, la teoría B, pero nos olvidamos que esas teorías no están en el aire, no flotan, son o derivan del trabajo de investigadores de carne y hueso. Y conocer el nombre de los investigadores más representativos es crucial. Para esto, Connected Papers es una herramienta muy buena porque nos dice quién fue el investigador más citado, el pionero, el que tiene más conexiones con otras investigaciones, etc. Luego, ¿cómo han hecho sus investigaciones? Es decir, ¿qué metodología han empleado? Haciendo una revisión de una tesis descubrí lo siguiente. La tesis era era cuantitativa. Y trabajaba con una variable, por decir, la variable A. El tesista encontró un estudio muy bueno de la variable A, pero desde una mirada cualitativa. Entonces le pregunté al tesista por qué eligió eso. Y no se había dado cuenta, pues espero, no se había dado cuenta de que el enfoque era cualitativo y su trabajo era cuantitativo. Entonces, siempre cuando hagan sus investigaciones, sus antecedentes, después de haber terminado la revisión de los trabajos, usted debe saber y decir cómo hicieron sus investigaciones. O en otras palabras, ustedes antes de empezar su propio trabajo, solo basado en la información de los antecedentes, ustedes deben tener claridad respecto a qué métodos en general se han utilizado para hacer la investigación. Y finalmente, este punto que a mí me parece oro, valioso, que me enseñó mi profesor y que me gustaría que todos lo sepan, es qué aspectos han dejado de investigar. Cada investigador trabaja, se enfoca y siempre deja algo. Es normal, es común.
Entonces, los tesistas al descubrir 10 trabajos deben darse cuenta qué vacíos están dejando, porque por ahí puede enfocarse su trabajo de investigación. Entonces, esas 6 preguntas les puede servir a ustedes para hacer una especie de lista de verificación y evaluarse a sí mismos cómo va sus antecedentes. Finalmente, los dos últimos puntos que quiero mencionar en este momento, es decir, el punto 7, sí, este es el 5, el 6 y el 7. Sexto punto, sobre la actualidad de referencias, lo que les mencioné al principio. A mí me enseñaron que debo mostrar referencias desde 5 años hacia atrás, sobre todo si son ciencias biomédicas, ciencias exactas, porque los descubrimientos, por ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba publicando mi tesis, justo en las fechas ya finales, descubrí un artículo, cosas de la vida, que era muy parecido al mío, y que a mí me hubiese gustado tenerlo o citarlo como antecedente, pero se publicó meses después de mi publicación. Entonces, si hubiese esperado unos meses, ese antecedente hubiese sido crucial y hubiese sido actual. Y suena relevante, suena atractivo, pero quiero que escuchen lo que dice el autor. Es incorrecto decir, use solo bibliografía de los últimos 5 años. Cuando yo leí hasta esta parte dije, no, estoy en total desacuerdo con el autor porque no. Terminé de leer y dije, no, el autor tiene razón. Incluso puse mis notas, puse mi banderita. ¿Por qué? Miren, en su lugar es pertinente decir, use bibliografía de por lo menos los últimos 5 años. Y sí, hay una confusión. Miren, noten la diferencia. Use solo bibliografía de 5 años o use bibliografía de por lo menos los últimos 5 años. Porque, y aquí aclara el autor, el objetivo de los antecedentes es la exhaustividad de los estudios previos para fundamentar la justificación y para servir de guía metodológica y referencial. Si se restringe el rango temporal, la búsqueda no será exhaustiva. Y claro, por ejemplo, hay algunas ciencias, sociología por ejemplo, en la que yo puedo citar un trabajo X, pero habrá trabajos muy importantes, muy relevantes, que no están dentro de estos últimos 5 años, pero que sí son relevantes. Pongamos un ejemplo así general. Supongamos que yo quiero evaluar cualitativamente la personalidad autoritaria en un entorno X. Busco estudios, maravilloso, pero puedo darme cuenta que Theodor Adorno ya hizo un estudio sobre la personalidad autoritaria en el siglo pasado. Entonces, un criterio muy cerrado que diga use solo bibliografía de los últimos 5 años excluirá ese trabajo, perdiendo una oportunidad de oro porque ese trabajo es muy valioso. Finalmente, el autor dice: la exhaustividad de los antecedentes de la investigación es fundamental. Para el caso de las tesis doctorales, y esto es algo muy particular, es un indicador de calidad el uso de referencias de por lo menos 2 idiomas. Eso es lo que les digo a mis estudiantes de pregrado. Yo sé que no manejan el idioma, a excepción de algunos estudiantes. Sin embargo, ahora que tenemos la oportunidad de contar con herramientas tecnológicas que pueden ayudarnos a entender otros idiomas, creo que este consejo puede adelantarse al pregrado. Un indicador de calidad óptima requiere referencias de por lo menos, y esto va exclusivamente para las tesis de doctorado, de 3 idiomas. Me parece una de las mejores recomendaciones, que los antecedentes tengan 3 idiomas. Eso sería todo por hoy. El siguiente video que vamos a ver es
deficiencias de la conceptualización. Va a estar también interesante, así que yo les animo a verlo. Publicamos bastante seguido ahora en estos últimos días, así que suscríbete si no lo has hecho. Aquí en este canal hablamos mucho sobre libros, hablamos de investigación, política y religión. Nos vemos, hasta una próxima oportunidad.